Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos de nuevo, de vuelta. Es un honor para mí reencontrarme con ustedes, compartir con ustedes cada día. En este formato novedoso vamos a estar un día yo, hoy me toca a mí, mañana estará Andrés con todos ustedes, ¿eh? Y así lo vamos a hacer simultáneamente durante toda la semana. Va a estar en un minuto aquí el senador Guillermo Snope. Pero antes me parecía apropiado compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que creo que nos está pasando. Mire, el horizonte público es muy desalentador. El aprendizaje de la pandemia no ha servido para la autocrítica y tampoco para el reconocimiento. Aquí nadie corrige, aquí nadie reconoce. Y así es como estamos. Nos encontramos con gobernantes y con funcionarios que en todos los ámbitos, habrá excepciones como todo en la vida, apelan a la mentira como herramienta central de la gestión. Apenas asumen su mandato, se olvidan o los obligan a olvidarse de que se deben a la gente. ¿Se da cuenta? Es decir, en vez de levantar el teléfono y hablar con usted, levantan el teléfono y hablan con el gobernador, con el intendente. Es decir, está todo desnaturalizado. Además, ya en funciones, adulteran cifras, niegan haber prometido lo que prometieron. Y además se ha instalado una suerte de neolengua. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que es negro es blanco. Lo que falta para ellos sobra. Lo prohibido es libertad, la falta de la plata que se acumula como consecuencia de la corrupción. Argumentan que es fruto de exitosas trayectorias profesionales que yo personalmente no veo. Además, el eufemismo para no definirse ni jugarse por ninguna posición. De esta manera no se puede construir una nación, y menos que menos una provincia, naturalmente. Los ciudadanos somos objetos. Usted entra al cuarto oscuro, ejerce su responsabilidad soberana y cuando sale es un número. ¿Sí? Y estamos sometidos a la manipulación y a la subestimación constante y sistemática. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Le pregunto a usted que nos sigue todos los días. ¿No le parece que se le va la vida siendo víctima de un juego perverso que le propone la política? La mala praxis de la política no tiene sanción. Este es otro tema que es muy preocupante. ¿Y sabe quién paga los costos? Lo paga usted. El hecho de que las escuelas estén penetradas por la droga tiene que ver con la mala praxis de la política. ¿Y quién paga el costo? Lo paga usted. Los disparates de una dirigencia improvisada se evaporan sin que exista sanción. Quiero insistir en este tema. Si uno aquí en esta empresa privada comete un error, y bueno, vendrá algún llamado de atención. En la política esto no pasa. ¿Y sabe qué? ¿Por qué ocurren estas cosas? Porque además, la política tampoco estudia. ¿Puede ser que estemos discutiendo hacer un gasoducto en el siglo XXI? ¿Puede ser que en Jujuy no se pueda resolver el sistema de transporte que funcione como corresponde, con los subsidios como corresponde, como pasa en los otros países del mundo? ¿Sabe qué pasa? En algunos países los políticos estudian. La política se estudia. No se improvisa. Metele que después vemos. Esto no existe en el mundo. Y además, estamos encerrados en un sistema muy caro. La presión impositiva es obscena. Y digo esto porque los servicios de contraprestación son paupérrimos. Nada funciona
Corríjame si estoy equivocado. Nada funciona. De modo que el Estado es muy caro y los problemas se multiplican. Y lo único que pareciera ser que ponen como tapón o como cepo es un sistema donde aparecen los operadores y te dicen los operadores en este momento no pueden atender porque están ocupados. Y así se nos va la vida. Vivimos en una sociedad donde además se ha perdido el respeto. La sociedad carece de un sistema de defensas. ¿Y qué le pasa a un organismo cuando pierde sus defensas? Está expuesto a energías tóxicas, está indefenso y es muy frágil. El cuerpo social ha caído dramáticamente. El abandono colectivo es como consecuencia del vacío moral que ha venido para quedarse. Punto. En un minuto vuelvo con el senador Guillermo Nopek. Gracias, director, muy amable. El senador Guillermo Nopek con nosotros. ¿Cómo le va, senador? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes, gracias por la invitación a Sobremesa. Bueno, reencontrando, escuchándolo y su análisis político que activa algunas alarmas a quienes tenemos responsabilidad política. No hay que tenerle miedo a la crítica, pero sí hay que corregir hacia adelante. ¿Usted cree que la política no estudia? Creo que le falta apoyarse en la estructura de la administración pública que muchas veces se critica. Dentro de la estructura administrativa hay hombres que más que por el oficio mismo tienen mucha capacidad y no se las aprovecha. O sea, creo que esa inversión, que usted hablaba de que es muy caro, es esa inversión que ha hecho el Estado en muchos hombres de la estructura administrativa que trasciende a los gobiernos y son parte del Estado, hay que sacarle jugo en las distintas áreas de gobierno y se habla ahí, hay que buscar la planificación del Estado. Claro, ¿los mejores se quedan afuera o no? Hay muchos, pero también hay muchos buenos adentro que se le han cortado las alas y que no han tenido trascendencia o que lo que se está buscando por afuera ya está muchas veces en la estructura propia del Estado. El país pierde muchísimo con esto. Muchísimo. ¿No? Muchísimo, sí. Y creo que una de las críticas que siempre hago a esto, a los compartimentos estancos del Estado, donde muchas veces la universidad, que debería funcionar como una usina de pensamiento, un norte para la nación, se ha ensimismado y no ha sabido entregarle a la sociedad los recursos humanos o las capacidades para el desarrollo del país. Yo creo que no es la misma universidad de hace 50 años y que hoy tiene que mirar a dónde apunta el país y a dónde apunta el mundo. Usted sabe que los otros días, hablando con algunos abogados, me planteaban su preocupación por el tema de la justicia aquí en la provincia de Jujuy, que ha sido licuada a partir de las decisiones que tomó el gobernador en 2015 y pareciera ser que el proceso se quiere profundizar, ¿no? Y sí, hay preocupación porque se ejerce la persecución a algunos señores que eventualmente pueden pensar distinto que el gobierno. ¿Usted cómo lo ve? No se ejerce, está la persecución. Está la persecución. Está la persecución judicial para callar voluntades y voces políticas. Es inconcebible que quien ha gobernado la provincia, Eduardo Fellner, 18 años, no pueda hablar por una causa judicial. O el propio intendente de San Salvador de Jujuy, que lleva casi 15 años al frente del gobierno municipal, no emita opiniones políticas por una causa judicial. Que el gobernador, con el manejo, con esto que marca usted, a partir del año 2015, ha designado una corte a su saco. Muchas veces se criticó años atrás de la democratización de la política. Acá no solo se democratizó, porque puso todos miembros elegidos por el voto popular, sino que se hizo un comité de la Unión Cívica Radical, donde hoy la preside el ex candidato a vice y ex diputado provincial, el doctor Otaola,
estaba la doctora Clara Falcone, que al no responder al gobernador fue sacada de su cargo, estaba la exdiputada Altamirano, sí, el exdiputado Vaca. Sí. Entonces usted no puede hablar de una justicia objetiva y sin hablar de la última incorporación al Superior Tribunal, el ex ministro de Seguridad de la provincia. Entonces creo que estamos participando, que también fue diputado provincial, concejal. O sea, yo no estoy contra de eso, pero sí estoy para remarcar que se ha armado una corte de la Unión Cívica Radical con absoluta dependencia política y que sirve para esto, para acallar quien piensa distintos. Y está a las claras de que ahora, si vos pensás sí, distinto, te arman una causa judicial y vas preso. y te callan. Y preso metieron un gobernador para demostrar que de ahí para abajo cualquiera podía ¿Qué ir. gobernador? Fellner. Eduardo Fellner. Bueno, está bien, pero digo, digamos, es demasiado grave que el propio gobernador hable de que si no haces tal cosa te meto preso. Pero lo dice. No, por eso digo. Él mismo daba consejos con algunos inconvenientes que había habido en la provincia. Acá, y dice acá el que lo metemos preso. No, quien detiene, quien tiene esa responsabilidad es la justicia, no él. Entonces, en sus propias palabras se ve cómo mezcla ese pensamiento único que hay hoy aquí en Jujuy, donde no hay división de poderes. Es lo mismo el poder ejecutivo, el poder judicial, que es el que agarra y tiene a su cargo ejercer la justicia, y el poder legislativo, donde la última vez hizo una exención impositiva que es facultad exclusiva y excluyente de la legislatura por decreto. Bueno, creo que esa desvirtuación del poder se puede hablar acá de la violencia política que se vive en Jujuy y de esa violencia que ejerce el gobernador particularmente con el pueblo jujeño. Ahora, y a usted que está en el Senado, digo, acá estamos hablando de un hipotético candidato a presidente de una nación. Bueno, acá usted... que viene de un proyecto político que entiendo yo se asienta en la vida republicana. Bueno, es una de las grandes críticas que se le hace, bueno, pero él dice una cosa acá en Jujuy y hace otra en Buenos Aires. El gobernador hoy está de viaje, como se la pasa viajando y recorriendo el país el país y el mundo con recursos provinciales, desatendiendo la realidad que vivimos los jujeños hoy. No solo eso, usted dijo que pertenecía o pertenece, ya no sabemos, digamos, un espacio político, se peleó con Macri, se peleó con Milei, se peleó con Lustó, se peleó con Grabois, se peleó con Clarín, o sea, y habla en su discurso de romper la grieta. Creo que lo podemos invitar acá, si usted nos permite. Sí, con todo gusto. Invitarlo al gobernador acá, así charlamos y dilucidamos cuáles son las cosas que hay que resolver para la provincia. Porque él habla de no romper la grieta, pero no habla de diálogo. No le gusta, parece, ahora la democracia ni el republicanismo. Ahora, usted recién lo dijo, ¿cuáles son las cosas que hay que resolver? Bueno, uno, para simplificarlo, digamos, o siendo en términos de los que más duelen hoy, que hacen una gestión de gobierno. Hoy parece que el gobierno es comentarista de las cosas que pasan en Jujuy. Los índices de accidentes de tránsito que implican muerte, lo más alto, y lo cuentan como si fueran ajenos, como si no estuvieran en el gobierno hace 6 años. Jujuy, tercera en los índices de femicidio, donde hay previa o tendría que haber previa intervención del Estado provincial y de la justicia. Y eso apareja muertes, y eso el gobierno lo comenta y no hace para lo que han sido elegidos: disminuir, mitigar y terminar con estos dos flagelos que tiene la provincia. Y sin querer hablar de la falta de transparencia de este gobierno, donde hoy es difícil conocer los números. Partimos desde el año 2015 que hemos tomado
la deuda que tenía el gobierno provincial, que era no llegaba a 10 millones de pesos y hoy debe más de 1.800 millones de pesos. Hay un crédito conocido como el bono verde que no se estaba pagando, que se refinanció hace 2 años por parte de la legislatura, que era de 210 millones, estamos en 247 millones y no sabemos a dónde ha estado. Eso hablo de falta de transparencia, cuál ha sido el flujo de esos fondos que han venido a la provincia. Se los venimos pidiendo, se los venimos reclamando al gobierno. Creo que hay que pararnos en el sistema productivo de Jujuy, que históricamente fue la minería, el tabaco y la caña de azúcar, y a partir del 2003 un crecimiento sostenido del turismo, y potenciar esas actividades para lograr la inclusión plena de los jujeños. Está muy bien. Ahora, volviendo un poquito al tema de la justicia, ¿usted qué cree qué medidas hay que tomar para ordenar el tema de la justicia? ¿Cuáles son las herramientas que están a disposición? Primero, buscar hombres probos que podrían integrar el Superior Tribunal de Justicia, el máximo órgano de la justicia jujeña, para dotarlo de independencia que hoy no la tiene. Primer punto, y esta es... Bueno, pero ahí hay que cambiar un sistema de selección. Yo creo que el sistema... ¿Cuál es? ¿El que está? El sistema que está para la selección de los miembros del Superior Tribunal de Justicia es con la intervención... Está bien, usted dice está bien. Es el sistema correcto, digamos, con la intervención, con independencia de los 3 poderes del Estado. Esa debería ser. Lo que pasa es que acá, en esa tentación que ha sufrido el gobernador desde el año 2015, primero para utilizar la justicia desde un punto de vista institucional, acallando las protestas sociales, acallando a los trabajadores que hacían reclamo, a un uso después político que ha hecho de la justicia, con la destrucción en ese momento, en el año 2016, del bloque de diputados justicialistas, donde diputados por causas judiciales se pasaron al Frente Cambia Jujuy, no solo del justicialismo, sino de otras fuerzas políticas, a través del uso de la justicia. Y hoy ya que la usa a modo personal. Y bueno, creo que esas son las cosas que desvirtúan la cabeza. Está muy bien, pero digo, el gobernador termina definiendo las ternas, ¿no es cierto? Debería ser. Si gana el primero que sacó el mejor puntaje, a lo mejor no entra. Eso es con respecto a la designación de los jueces, de las líneas intermedias. Y ha habido concursos acá que han sido ganados y que han buscado, porque no les gustaban. Miren la gravedad a la que han llegado. Porque no le gustaban al gobernador o no era ninguno de las ternas que podía elegir, han declarado concursos vacantes. Creo que eso habla a las claras de que no quiere una justicia independiente, quiere jueces que respondan directamente al teléfono. Y es lo que ha pasado durante 7 años, del 2015, 6 años y medio a la fecha, han funcionado los jueces a teléfono del gobernador. No le ha gustado que le han fallado y le han dicho vamos a esperar, vamos a manejar de los tiempos de la justicia, y ha iniciado un proceso para 6, destitución 9, de 9, 6. Y ya destituyó 3. Sí, entonces creo que eso no habla de la transparencia y no habla de esa proyección que él busca a nivel nacional, que es el republicanismo, la división de poderes, las elecciones transparentes y limpias. Ahora, todo eso no debería revisarse, senador, en el sentido que haya límites explícitos ante cualquier derrape, para que me entienda la gente, de los funcionarios de turno. Están los mecanismos, solamente que no se disparan o no se los quiere utilizar o no se logran los consensos o las mayorías necesarias para poder revertir esa situación. Los mecanismos están. Usted observe, siempre queremos cambiar. Queremos cambiar ahora la última muestra de republicanismo de este gobierno, es modificar la Constitución, so pena para perpetuarse en el poder. O sea, no quiere irse del poder. Y hablan de restringir los mandatos. Cuando estamos hablando del intendente de la capital, lleva 4 mandatos y lo podrían haber restringido si realmente hubiesen querido. Yo creo que a la Constitución hay que respetarla y no hay que manosearla, y menos en un trance electoral que busca Gerardo Morales, Jujuy, con un plan B si es que no llega a tener reinserción nacional. ¿Y usted cómo lo ve? Y cómo va, creo que cada vez va a buscar más la reelección para poder quedarse en Jujuy,
porque las chances que tiene a nivel nacional se van perdiendo cada acto o cada incoherencia o cada doble discurso que él tiene en Jujuy. Habla de republicanismo y quiere una constitución única y un solo gobierno con autoritarismo. O sea, hay que hablar del autoritarismo de Morales, y en Buenos Aires habla del republicanismo. Habla de diálogo, de romper la grieta, y no quiere sentarse en una mesa a hablar. A mí me llama poderosamente la atención que hay temas que se repiten en su ineficiencia, como el sistema de transporte, por ejemplo, senador, que no se resuelve, que la plata del gobierno nacional no la envía, que nosotros estamos al día, y así estamos años. Es decir, no se resuelve. ¿Esto por qué? ¿Porque no hay un plan? ¿Porque el gobierno utiliza los recursos en alguna mesa de dinero o en algún mecanismo que le dé algún rédito específico que va direccionado, vaya a saber a dónde? ¿Por qué pasa lo que pasa? Bueno, usted ha tocado uno de los puntos, digamos, de los recursos que recibe la provincia de la nación. Sí. Si quiere, vamos a años atrás. Usted lo escuchaba al gobernador quejarse que el gobierno nacional no le mandaba los recursos al Fondo Especial de Tabaco. Sí. Y uno averiguaba, los recursos llevaban una semana, 10 días, y no se sabía el puente o la ventana a donde habían sido destinados. Hoy se da puntualmente con el caso del transporte. Viernes o el 3 de junio fueron remitidos los fondos del transporte, esta situación que han vivido todos los jujeños y a la cual la ha sometido el gobierno provincial. Se han girado los recursos a la provincia y no aparecieron. Entonces hay que ver cuáles son las ventanas de esta utilización del mecanismo financiero de los recursos que llegan a la provincia por parte del Estado provincial. Le doy un ejemplo clarito, sí, y se lo dije al inicio. Se sacó un crédito de 350 millones para el parque solar, se compraron los elementos y se pusieron, pero hubo un sobrecrédito de 200 millones que no se sabe el flujo de dinero. Hasta el día de hoy venimos siguiéndolo y no sabemos qué ha pasado con esa plata, porque tendría que haber entrado por el agente financiero, que era el Banco Macro, y no ingresaron por ahí. Estuvieron navegando, y le pedimos las explicaciones, cuando nos inviten vamos a ir, vamos a concurrir, pero hasta el día de la fecha no hemos tenido respuesta del manejo de este. ¿Y cuál es el organismo que debería explicar estas cosas? Y esto, primero la empresa, el propio gobierno debería explicar, la empresa que tiene el Estado, que es con la que lleva la explotación del parque solar, que es poco transparente, y los órganos de control que deberían haber activado los mecanismos para hacer el seguimiento y la rendición de cuentas, que los han activado. Por eso vamos acá, porque hablamos de poca transparencia. Se había designado por parte de la legislatura de Jujuy una contadora en el Tribunal de Cuentas de la provincia, que era la encargada de seguir los flujos de fondos del Poder Ejecutivo. Como osó preguntar qué había pasado, la destituyeron. Esas cosas pasan acá en Jujuy. Entiendo. Así como un órgano de contralor, así como un juez que no le gusta o pregunta por lo que no tiene que preguntar, le aplican las mayorías en la legislatura y lo destituyen. Bueno, ¿cuál es el futuro de la oposición en la provincia de Jujuy? Es el sector de la oposición que usted lidera. Esa es la responsabilidad que tenemos. La construcción, y venimos sostenidamente marcando, no hay otras voces que se levanten en la legislatura ni a nivel nacional, de marcarle al gobierno estas cosas. Nosotros venimos trabajando, ese es el lugar que nos puso la sociedad en ese rol de oposición, en lo cual venimos trabajando sobre 3 ejes directos. Uno, el endeudamiento de la provincia. 2015, 10 millones de dólares, hoy más de 1.800 millones de dólares, que hipoteca el futuro de los jujeños. El gobernador, desde el 2016 a la fecha, hablaba de la construcción de 3.500 viviendas por año, llegó a decir hasta 4.000 en 3 o 4 discursos de apertura en la legislatura de Jujuy, y hasta el día de hoy, en la última apertura de sesiones, dijo que del 2015 a la fecha se construyeron 1.200 viviendas, 600 de la gestión anterior. ¿Dónde están esos recursos que en teoría tendrían que estar y que los anunció el gobernador? ¿A dónde fueron? ¿Cuál es el destino? Eso significa menos
menos trabajo y mano de obra para los jujeños. Esa es la responsabilidad que tenemos hoy de decir al gobierno rinda cuenta a la sociedad jujeña. Senador, gracias, se me acabó el tiempo. Gracias a usted y quedamos a disposición para analizar los temas. Ha sido muy atento, muy amable. El senador Guillermo Snope con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles. Mañana, Andrés aquí. Chao.